Estamos de vuelta y hablamos de Trump, la sorpresa. Roberto, ¿tenías tú algunos apuntes que hacer a los comentarios que hacíamos antes del corte? Primeramente, en el tema del voto latino, yo sí quisiera complementar lo que comenta el doctor. El voto latino tiene la participación histórica más alta en Estados Unidos. Llega a 13.2 millones de electores, de votos entregados ya en las urnas el día de la elección, y puede llegar a más de acuerdo ya a los contos finales. Pero en dato contra dato, que es exit poll contra exit poll, el voto latino crece un 16%. Hay 2.100.000 latinos más que votaron. Efectivamente, votaron menos de los que se esperaba. Se hablaba de unos 14 millones, luego se hablaba de un piso de 12,5 y se hablaba de un promedio de 14 millones y hasta 15. Nunca se llegó a esos números, pero sí 13.200.000, lo cual significa un aumento del 16%. Ahora, esto se vuelve doblemente importante porque en esta elección hubo menos participación ciudadana. Se desanimó tanto el electorado con Hillary, que estaba totalmente descafeinada, no tenía sabor, la verdad, y con Trump, que no termina de convencer a mucha gente. Baja la participación ciudadana. En 2012 votaron 127 millones de norteamericanos. En esta elección, el martes, votaron 119 millones de norteamericanos. Eso significa que se cayó la participación ciudadana en un 6%. La única minoría, la única comunidad que crece en participación y además crece a 2 dígitos, en un 16%, es la comunidad latina. También los asiáticos crecen, pero como decía el doctor, son marginales para el resultado. 2, ¿son importantes para el resultado los latinos? Sí son importantes para el resultado, aunque no fueron determinantes. Digamos, lo que explicaba hace rato Larry de la parte norte de los Estados Unidos, cómo la parte norte se voltea, ese voto blanco que no logra conquistar Hillary Clinton, se voltea a favor y que se esperaban ser demócratas, que habían sido demócratas, se voltean a favor de Donald Trump, permiten que el perder Florida se convirtiera en la tumba de las aspiraciones de Hillary Clinton, porque en realidad antes de que se perdieran esos estados, Florida no era un tipping point state, no era un estado que le diera la vuelta, pero como se pierden esos estados del norte, Florida se convierte en el estado que le da finalmente el triunfo a Trump. ¿Qué pasó en Florida con los hispanos? En Florida los hispanos votan, los hispanos no cubanos, ¿sí?, votan mayoritariamente por Hillary Clinton, abrumadoramente por Hillary Clinton, pero los cubanos, que son la primera minoría o la subcomunidad más grande, votan mayoritaria y contundentemente por Donald Trump. ¿Por qué? Por las políticas de Obama con Cuba, ¿no? Un poco lo que trataba de decir Larry. En Arizona, que tradicionalmente gana el Partido Republicano por 2 dígitos, la distancia se reduce a 5 puntos. Eso es por el voto latino. Y en Arizona hay una historia que a mí me parece fantástica de contar, y es cómo la comunidad latina vence al alcalde, al alguacil de Maricopa, Joe Arpaio, a través del voto. A mí me tocó ver en primera persona cómo las mexicanas y los mexicanos que viven allá, digamos, con doble nacionalidad, hicieron toda la movilización. Y tercero, la primera senadora latina que llega, que es la primera mujer de origen latino, Catherine Cortés, de tercera generación, que llega al Senado por el estado de Nevada, también gracias al voto latino, estado que también gana, de acuerdo a los estudios, Hillary Clinton por el voto latino. Entonces, la comunidad latina pues tiene un sabor agridulce en este momento, porque logra impulsar el voto, logra impulsar la participación, tiene estas pequeños triunfos, pequeñas batallas. A mí la de Maricopa me parece la más importante por el valor simbólico, claro, pero no, diferente a lo que yo mismo dije hace unos días, no demostró que todavía no tiene las llaves de la Casa Blanca. Ojo, en 4 años, para como viene creciendo la comunidad latina, la historia puede ser diferente. Doctor, en un análisis somero, el discurso de Donald Trump la madrugada del miércoles. Bueno, mostró sus excelentes dotes de actor, su familiaridad con las cámaras.
se esperaba incluso. Bueno, la primera reacción que hubo por parte de los mercados internacionales fue preocupante, como por ejemplo la bolsa japonesa, el Nikkei que caía un 6%, bueno, hasta el peso mexicano que estaba ya ahí rondando los 21 pesos. De no haber, y digo esto lo sensibilizó finalmente Donald Trump, hay que reconocerlo, y salió con un discurso conciliador, o sea, que no cunde el pánico, ¿sí? Pues ofreció ahí un trato amable, estrecho, cercano, en fin, este tipo de cuestiones. Refirió también la llamada de Hillary Clinton, le reconoció también ahí sus logros como secretaria de Estado, en fin, un discurso que tranquilizó, digamos, en principio a una buena parte del mundo. Es decir, tiene un manejo impresionante, hay que reconocerlo, de los medios de comunicación, y sobre todo a quien tendría que también tranquilizar mucho era a Wall Street, porque además Wall Street despertaba apoyó en pocas horas. Apoyó decididamente a Hillary Clinton. Bancos, empresas de telecomunicaciones, mismo Facebook, Google, empresas poderosísimas como Monsanto, la Asociación Nacional de Casinos, bueno, hasta la NFL le apoyaba a Hillary Clinton. Sí, tenía un apoyo impresionante de Wall Street que abandonó a Donald Trump, pero él sensibiliza desde luego que si no decía un discurso de esta naturaleza, sí podrían empezar las primeras afectaciones a los propios Estados Unidos. Larry, entonces manejó ese discurso, ¿sí? Lo sensibilizó y bueno, pues por lo pronto tuvo la capacidad para detener esta alerta, esta alarma, estos focos mundiales que se prendieron por el triunfo de Donald Trump. Y el discurso siguiente, Larry, el de ella, ya la mañana del miércoles, tu evaluación. Pues yo creo que la secretaria Clinton dio un discurso totalmente conciliador. En esencia dijo, hay que darle la oportunidad a Donald Trump de que sea presidente, que sea nuestro presidente. Entremos a esto con una mente en blanco. Y este mensaje en particular, Alejandro, yo creo que es muy importante también adoptarlo en México, porque no va a servir de nada que no haya una reconciliación hacia el presidente de Estados Unidos, porque queramos o no del partido que sea, es ya el presidente electo de Estados Unidos, y Estados Unidos es un gran socio comercial, cultural para México. Entonces, si no existe esta reconciliación con los actores políticos mexicanos y sigue la historia de, bueno, es que él dijo y él nos ofendió y entonces yo creo que es un grave error, ¿no? Porque Hillary Clinton, que fue la más agraviada de todos, pues ella misma está diciendo, aceptémoslo, él es el presidente, trabajemos con él, entremos con mente en blanco. Entonces yo creo que las autoridades, los legisladores, todos los actores políticos, no se llamen los partidos políticos, deben de arropar al nuevo presidente. A lo mejor no te gusta, pero bueno, lo eligieron democráticamente en Estados Unidos, y creo que entonces lo que mejor le conviene a México es que haya ese arropamiento al presidente, porque a fin de cuentas se va a tener que negociar con él, se va a tener que trabajar con él, y es mejor que sea amigo a que sea enemigo. Esa es sin duda una lección muy importante. Entramos justamente a una ronda de conclusiones, de reflexiones finales. Roberto, ¿qué tenemos nosotros como mexicanos justamente que hacer con esta vecindad, con esta hermandad, con esta sociedad que tenemos con Estados Unidos para justamente buscar pues la mejor nueva relación con esta nación, y también quizás voltear a ver a nuevos mundos, a nuevos destinos, a nuevas geografías que no teníamos tan en cuenta? O tal vez a uno muy viejo, que es al propio. Yo pienso que se termina ya esta semana, es jueves, viernes, sábado, el lunes se termina la semana de las lamentaciones, de los malos pronósticos, y hay que ponernos a trabajar. Hay que ponernos a trabajar como sociedad, no solo en una nueva relación. Me parece que el tema Trump nos exige mucho por la misma exigencia, el mismo nivel de exigencia de la situación. Nos exige primero voltearnos a ver a nosotros mismos. Tú no puedes ir con tu vecino a pedirle que te respete, que respete a tus hijos, que respete a tu esposa, si tú no la respetas y si tú no te das a respetar. Y pienso que no tenemos hoy legitimidad para ir con ningún presidente de Estados Unidos, sea Hillary Clinton o sea Donald Trump, para ir a pedirle respeto a los derechos humanos de nuestros migrantes, para irle a pedir fair trade, para irle a pedir todo lo que le podemos pedir,
si no nos lo damos a nosotros mismos, si no tenemos dignidad con nosotros mismos en el país, no podemos irle a pedir dignidad al vecino del norte. Entonces yo creo que la primera tarea sí es hacer esa autocrítica. México no es una víctima de una cultura generada en los Estados Unidos. México tiene que asumir que somos corresponsables por nuestra corrupción, por nuestra ineficiencia, por muchas cosas de las que ya cada quien en su conciencia sabrá. Pero México tiene que asumir esa corresponsabilidad, mirar hacia adentro, ser más congruente, ser más consistente y ahora sí con dignidad ir a la Casa Blanca y entonces sí tener una relación de tú a tú con los Estados Unidos. Pero mientras no tengamos la dignidad, primero la autocrítica y la capacidad de mirarnos a nosotros mismos y de resolver nuestros problemas y después tantita congruencia para pedir allá lo mismo que ofrecemos acá o al revés, para exigirnos aquí primero lo que vamos a ir a exigir allá después, no vamos a llegar muy lejos. Entonces, ese es para mí lo primero. Doctor, también a manera de reflexión final ante las promesas de campaña, algunas prácticamente convertidas en amenazas, ¿cuál es la postura que debemos de tomar, no solamente nosotros, el resto del mundo, los propios norteamericanos, para servir de contrapeso y también para apoyar a lo que más convenga no solo a los Estados Unidos, sino también al mundo entero? Yo aquí iniciaría rescatando un comentario que muy acertadamente señala Roberto, en el sentido de que sí hay que hacer un ejercicio de autocrítica aquí en nuestro país. Coincido plenamente, perdón que lo reitere, pero creo que es necesario. Evidentemente Estados Unidos y desde luego su presidente van a velar por los intereses de Estados Unidos. No esperemos también una actitud filantrópica, desinteresada, altruista hacia nuestro país. Sí, efectivamente nosotros tenemos muchas dificultades, llega en un mal momento, a lo mejor no hay quizá el buen momento, en el que, por ejemplo, el Producto Interno Bruto es mediocre, va a la baja, en el que efectivamente tenemos severos problemas de corrupción y tenemos severos problemas de violencia, en un momento en que las fallidas reformas estructurales pues no han dado desde luego los resultados que nosotros esperábamos. Empresas con muchos problemas como Pemex, que debió haber sido el puntal del desarrollo de nuestro país, pues prácticamente quebrada, la quebraron, por decirlo de alguna manera. Un tipo de cambio, sí, que bueno, es muy sensible precisamente por esas debilidades de nuestra economía. Entonces sí, efectivamente, hay que tener muy clara esa situación. Y bueno, ni qué decir del penoso espectáculo que dieron ahí algunos legisladores mexicanos con la playera apoyando a la candidata demócrata. Eso sí es muy penoso, francamente, es muy, muy, muy penoso. Un espectáculo denigrante, simple y sencillamente. Y que si pasara aquí sería... Bueno, súper condenable, ¿no? Sí, claro. sí. ¿no? Entonces, ahí sí, hay que reconocerlo, eso, muy penoso. Ahora, por otra parte, me parece también que hay que tener muy presente que vienen tiempos difíciles. Viene, por ejemplo, la cuestión de esa renegociación del Tratado de Libre Comercio. Un elemento nada más, señalo. Ahora, ese fue un común denominador de prácticamente todos los precandidatos y luego los candidatos. Hubiera venido también con ella. Ella sí, también lo ofreció, por supuesto, por supuesto. Y yo estaría perfectamente de acuerdo en que hubiera una renegociación siempre y cuando, por ejemplo, los acuerdos paralelos, pues se pusieron en el cuerpo del Tratado de Libre Comercio y verdaderamente tuvieran los trabajadores mexicanos los mismos derechos laborales que los estadounidenses, o que, por ejemplo, los estándares medioambientales en Estados Unidos, pues también se instalaran en nuestro país. Pero no va en ese sentido la renegociación que seguramente va a proponer Donald Trump. Vendrá para reducir el superávit en la balanza comercial que tiene México con relación a Estados Unidos. Vendrán elementos quizá como esta cuestión de los trabajos, ¿sí?, que no están muy bien vistos en Estados Unidos con o sin razón. Entonces tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Ahora, no es nada nuevo también lo de la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Ya desde los tiempos de Felipe Calderón se hablaba del Telecam Plus. Sí, ¿sí? Sí, efectivamente. No sabemos qué va a pasar con el TPP, que es una cuestión geopolítica de los Estados Unidos, está allí en el aire, en el impasse, y sí son elementos que tenemos que tener mucho cuidado.
¿Qué va a pasar con las remesas? No lo sabemos si efectivamente ponga un impuesto a las remesas. Este sí es una atribución del Ejecutivo estadounidense, no lo sabemos. ¿Qué pudiese pasar también con los migrantes ilegales en los Estados Unidos, sobre todo los mexicanos? Se van a llevar a cabo las detenciones, se van a llevar a cabo las deportaciones masivas. Si con Obama fueron más de 2 millones los deportados, bueno, con una misma cantidad que haga Donald Trump, pues sí nos mete en problemas. Y ahí es donde rescato nuevamente el comentario de Roberto. Bueno, aquí el gobierno tiene que generar las condiciones para poder darle una vida digna a nuestros trabajadores. Claro, hay que también señalar una cosa, prácticamente ahora ya mexicanos que vayan a los Estados Unidos, la cifra es mínima, quizá sea más los mexicanos que están regresando a nuestro país que los que van. Entonces también hay que tener mucho cuidado con ese discurso, pero está latente esa situación, ese peligro, aunque sí también hay que decirlo, quizá de llevar a cabo estas deportaciones masivas, definitivamente los Estados Unidos serían el primer perjudicado. Es decir, del dicho al hecho hay mucha distancia, pero en cualquier escenario sí tenemos que tener mucho cuidado y exigir una relación equitativa y de profundo respeto para con los Estados Unidos, porque de lo contrario, bueno, pues como tradicionalmente se ha inclinado la balanza en favor del vecino país del norte. No hay que perder de vista algo que es una realidad. La economía de nuestro país es subordinada y dependiente de los Estados Unidos. El dato que siempre se saca a colación en estos temas, el 85% de las exportaciones de nuestro país van hacia los Estados Unidos. Pero también hay que tener muy claro que la relación México-Estados Unidos, perdón que repita el término, es la relación bilateral colindante más importante de este planeta. Y bueno, pues América del Norte ya es una región con un profundo proceso de integración. Ojalá y sensibilicen esto las autoridades de nuestro país, porque no vienen tiempos fáciles, vienen tiempos complicados. Adelanto algo, es muy probable que la embajadora, la muy reciente embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, para castellanizarla, pudiese salir, ya sea porque ella renuncie o porque la renuncien, porque finalmente ella apostó por Hillary Clinton y ahora con Donald Trump, pues a lo mejor Rudolph Giuliani, ¿verdad?, que es muy cercano, pues levanta la mano y dice: yo quiero la embajada de Estados Unidos en México. Sí vendrán cambios profundos, sí vendrán cambios severos, aquí y en otras partes del mundo. En fin, nada más, por ejemplo, en Medio Oriente, hay que tener muy presente que el candidato Donald Trump, bueno, pues guarda mucha cercanía y fue apoyado por Benjamín Netanyahu. Quién sabe qué vaya a suceder. Y alguno que otro multimillonario. Lo que hizo ahí en Siria y en Irak de bombardear los campos petroleros sería terrible. Y permítanme agregar algo. También tiene que recomponer el lobby judío la relación con Trump. Porque lo primero, recuerdo que lo dijo en un par de ocasiones, en caso de que yo llegue a la presidencia, la primera que se va es Janet Yellen, la presidenta de la Reserva Federal de los Estados Unidos. No hay que olvidar que el lobby judío, bueno, está presente tanto en la Secretaría del Tesoro como en la Reserva Federal, y que los últimos 5 presidentes de la Reserva Federal son judíos. Entonces se tiene que recomponer esa situación. Estados Unidos también no está bonante ni en las mejores circunstancias. Son muchos elementos que van a entrar en juego y que desde luego esperemos que le vaya bien a Estados Unidos. Yo no apuesto por una caída, ni por una crisis, ni por una problemática muy severa para Estados Unidos, porque si a ellos les va mal, precisamente por la vinculación, por la dependencia y por la interdependencia, le daba también mal a nuestro país. Entonces, bueno, pues más vale que sensibilicen esta situación, que ya está este señor en la presidencia, que no hay vuelta de hoja, que tiene que hacer el Partido Republicano, lo digo con todo respeto para mi colega y amigo, un profundo ejercicio de autocrítica también, porque un outsider, alguien que no era de cepa, alguien que no era de tradición, alguien que no era realmente un militante activo del republicano, se coló y llegó hasta a la presidencia de los Estados Unidos. Entonces, sí habrá enormes repercusiones con la elección, con el triunfo de Donald Trump, y bueno, pues
prácticamente el presidente electo. Eso lo sabremos el 19 de diciembre. Y Larry, como reflexión última, nos gana el tiempo, pero los cambios justo de los que habla el doctor, ¿qué esperan ustedes, los norteamericanos, en cuanto a viraje? ¿Será un cambio repentino? ¿Será un cambio brusco? ¿Será una modificación de 360 grados? ¿Qué esperan? ¿Qué desean ustedes? Y cómo también están dispuestos a fungir de contrapeso o también de compañía para ello. Claro, pues creo que uno de los temas que hemos abordado, definitivamente habrá cambios con la relación Estados Unidos con el mundo, no se diga la relación Estados Unidos con México. Creo que los gobernantes y los políticos más inteligentes a nivel global que puedan sentarse y tener la capacidad de diálogo con Donald Trump y ayudarlo a entender la importancia entre la relación de un país y otro, pues van a ser los grandes ganones, ¿no? Y por eso es importante que en México el mensaje central sea: sí somos tu tercer socio comercial más importante después de Canadá y China, pero somos tu socio cultural más importante, ¿no? O sea, la cultura mexicana en Estados Unidos está totalmente impregnada como ninguna otra, y viceversa también, claro, ¿no? La cultura americana aquí está también igual forma impregnada. Entonces creo que, como muy bien apuntaba Roberto, esta autocrítica que las autoridades mexicanas se tienen que hacer es importante, porque ya no se puede continuar una actitud de reproche, de resentimientos, y ahora sí se va a tener que buscar trabajar con el nuevo presidente electo en una relación que sea dinámica, una relación que proteja el Telecán, porque la verdad es que el Tratado de Libre Comercio con América del Norte no requiere de cambios sustanciales. Es más, yo diría que no requiere ni de cambios en lo absoluto. Entonces, las autoridades mexicanas no deberían ni de hablar de cambios, porque ha sido positivo para México, sin duda alguna, pero para Estados Unidos tienen productos más baratos. Todos los norteamericanos tenemos productos más baratos gracias al NAFTA. Gracias al NAFTA tenemos, o el Telecán, tenemos automóviles más baratos, insumos más baratos. Entonces, ese es el mensaje que tiene que permear. Y esto es mi última reflexión, es México tiene que hacer una mayor labor de transmitirle al ciudadano común y corriente la importancia de México y esta correlación que existe entre México y Estados Unidos, porque él va a influir a su congresista, el congresista va a influir a su gobernador, y ese gobernador va a influir al presidente, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, el ciudadano común y corriente tiene que entender por qué México es tan importante, y lo que escucha de México, lamentablemente, Alejandro, son malas noticias, corrupción, violencia, muertes, y de vez en cuando que hay una playa bonita, ¿no? Pero de verdad no hay un mensaje fuerte que diga: México es el mejor socio cultural de Estados Unidos, México, gracias al Telecán, los norteamericanos pueden tener productos más baratos, etcétera, 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 etcétera. Tantos mensajes que se deben de construir, y creo que esa es una reflexión y un entendimiento muy importante que se tiene que hacer de ahora en adelante. Y hubiera ganado Clinton, hubiera sido la misma reflexión. Pues ahí está el reto también, lo que decían ustedes. Para nosotros de este lado estará para los consulados, para la embajada, para la Cancillería y para nosotros mismos, civil. Para nosotros mismos. Nosotros también tenemos que aprender a hablar de nosotros y proyectarlo aquí, con Estados Unidos y el resto del mundo. Doctor Larry, Roberto, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias a usted, ya lo sabe, puede continuar con esta conversación, aquí no se agota, hágalo, insistimos, a través de las redes sociales, y es por Twitter en @capital_21, utilizando el hashtag opinión21. Llámenos por teléfono, lo esperamos el próximo jueves con un tema distinto, con un tema nuevo, con un tema diferente.